Cultura y debate, un podcast del debatedehoy.es. ¿Qué tal? Bienvenidos al 7º programa monográfico de Cultura y Debate. Se lo vamos a dedicar en esta ocasión a la Catedral de Notre Dame de París. ¿Por qué? Porque, como recordarán, el pasado 15 de abril, era lunes santo, pues se declaraba un grave incendio en la cubierta de la catedral que acababa por derribar el techo de la catedral, también la parte de la... Vamos a empezar a saludar, la aguja. Ya voy saludando a los invitados porque vamos a tener aquí un debate o una tertulia muy interesante en el que vamos a comentar qué ha pasado con Notre Dame y, sobre todo, cuál es el futuro de esta catedral. Ya tenemos sobre la mesa muchas propuestas, algunas surrealistas, como hacer un aparcamiento, otras más serias, otras que están un poco a medio camino, y se ha vuelto a reabrir el famoso debate entre qué hacer en restauraciones de este tipo, copiar lo que había, avanzar hacia elementos más modernos. Bueno, vamos a hablar de todo esto, también del valor que tiene Notre Dame como edificio gótico, como catedral gótica. Lo vamos a hacer con María Rodríguez Velasco, que es doctora, profesora de Historia del Arte en la Universidad CEU San Pablo. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Conocida de este podcast en el ámbito de Da Vinci. Ahora vamos a hablar de el gótico. También tenemos a Blanca Muro García Villalba, que también es profesora de Historia, en este caso Historia de la Arquitectura, en los grados de Arquitectura, también en la Universidad San Pablo CEU, y nos va a ayudar también mucho a conocer el edificio. Bienvenida. Y para las cuestiones más técnicas, pues tenemos a un arquitecto que también es profesor en la Universidad de San Pablo, en el CEU, de estructuras además. Sí. Eso es, que es Mariano Molina Iniesta. ¿Qué tal? Bienvenido y muchas gracias por estar. Muchas gracias. Gracias a los tres, a los que vienen de Montepríncipe, a los que vienen de Juan 23. Hemos reunido al CEU en Cultura y Debate y vamos a arrancar. Está Carmen Agudo en la técnica, yo soy Pablo Casado, y antes de empezar con todo esto, os recuerdo que en los podcasts del debatedehoy.es los podéis encontrar en iVoox, en iTunes, también estamos en Spotify, en YouTube, en las plataformas de Google para escuchar podcasts. Bueno, estamos en todas las partes y podéis suscribiros ahí o en el debatedehoy.es a las nuevas newsletters donde recibís el podcast según se publica y también pues los mejores artículos, los fotoensayos de nuestra compañera Hilda García, también conocida de este podcast en cuanto a clásicos de la literatura. Bueno, podéis encontrarlo todo en la newsletter y en el debatedehoy.es. Empezamos. Vamos a empezar, yo creo, recordando el valor de lo que se ha perdido. La Catedral de Notre Dame, como catedral gótica, una de las más importantes de Europa, María, y un valor que es icono para Europa. Sí, es icono para París, para Francia y también para Europa. Efectivamente, podríamos decir que en gran medida es un emblema de la historia, ¿no? Del gótico y de la ciudad de París. Es una catedral que lleva a culmen, ¿no?, el lenguaje que se había iniciado, el lenguaje arquitectónico que se había iniciado en la abadía de Saint-Denis, de la mano del abad Suger. Lleva de algún modo a desarrollo, ¿no?, la propuesta de la nueva estética de la luz, de la arquitectura gótica, y sirve de modelo a las catedrales clásicas posteriores. Por tanto, se convierte en un referente no solo desde el punto de vista constructivo, sino también desde la nueva propuesta de estética, ¿no?, de la luz, con todo el valor simbólico que ello implicaba, ¿no?, desde los escritos del abad Suger. Que además, como catedral, y eso lo veremos también en otras catedrales, ¿no?, de toda Europa, como símbolo de Francia, Blanca, es una catedral que también a lo largo de los tiempos evoluciona y todos los franceses, ¿no?, todos los artistas franceses quieren participar de Notre Dame. Sí, totalmente. Bueno, como decía María, además es que yo creo que es mucho más como símbolo, porque es que dices una catedral gótica y dices Notre Dame. Y cuando comentas la palabra Notre Dame, todo el mundo lo relaciona con París. Y realmente esto no es así. Casi todas las catedrales góticas son Notre Dame porque están dedicadas a Nuestra Señora, a la Virgen. Pero ya hay tal simbiosis, ¿no?, entre París, la iglesia catedral, que bueno, que como también bien decía María, se comienza siguiendo las líneas de Suger en Saint-Denis. Comienza en el XII, su construcción avanza en el siglo XIV, tiene remodelaciones en el XVII y luego tiene una importantísima remodelación en el XIX, clave para entender también lo que está ocurriendo también ahora, ¿no? Es verdad que la remodelación de Viollet le Dac en el año 1800... Sí. Los idiomas son horribles para mí. Sí. El otro día entrevistábamos a Antonio López Vega en el programa de Historia, sí, y teníamos un libro de Stefan Zweig
Yo dije Stefan Zweig y luego él dijo Stefan Zweig. Dije, bueno, es el mismo, aunque no lo parezca. Exactamente. Una remodelación, que lo hablábamos antes de empezar, Sí. que también bebe mucho de ese mundo del romanticismo, ¿no? Bueno, todo, desde mi punto de vista, todo parte un poco del siglo XVIII con la Revolución Francesa y la destrucción del patrimonio que se produce en ese momento. Una destrucción realmente importante a partir de ese momento. Hasta tal punto que la catedral necesita una fortísima intervención a principios del siglo XIX. El primero que se hace cargo de esto es Víctor Hugo, cuando escribe Nuestra Señora de París. Precisamente lo escribe para, de alguna manera, reivindicar el estado de abandono que tiene la catedral. Eso puso en conciencia realmente el valor de una arquitectura que hasta ese momento pues estaba un poco dejada, entendida como un arte que no tenía los valores del arte clásico. Y bueno, pues ahí entra un poco el valor de esa restauración. Cuando se propone además restaurarla, hay incluso algunos que piensan restaurarla con unos criterios más clasicistas, más dentro del ambiente neoclásico, y la propuesta de Violet en los años 40 es de recuperación de lo gótico. Precisamente como valoración de ese movimiento. Lo único malo es que Violet tenía, en estos momentos en el siglo XIX es cuando realmente se comienza el debate de qué debe de ser la restauración. Y había dos bandos. Por un lado, el bando inglés, defendido por Ruskin, que él pensaba que la ruina tenía en sí mismo un valor y que había que conservar la ruina, pero Viollet-le-Duc pensaba, en cambio, que restaurar era volver a un ideal, aunque ese ideal nunca hubiera existido. Y claro, eso es muy fuerte, tener un pensamiento así, o sea, es valorar que el arquitecto tiene en su mano el poder de cambiar la historia, porque si tú dices, bueno, puedo intervenir en un ideal y ese ideal no ha existido, existe solamente en mi cabeza, pues es un poco lo que él también hace, ¿no? De hecho, sí hace la famosa aguja o flecha, pero también quiso poner unas agujas en las torres, más dentro de un gótico alemán. Inventó las quimeras, falseó también en gran parte la fachada. Entonces, realmente transforma la historia. El gótico de Notre Dame en un gótico imaginario, ¿no? En el gótico perfecto dentro de su visión de lo que sería el gótico, claro. Bien, Sí. entrando en los daños, y aquí ya Mariano seguro que me va a ayudar más. Yo cuando estudiaba el gótico con María, que fue una gran profesora, hablábamos del reparto de las fuerzas, de cómo las fuerzas se movían, pues de la bóveda hacia las naves laterales y cómo las columnas y cómo la clave sostenía todo. Y a mí siempre me costaba mucho entender cómo las fuerzas se movían. Yo soy fan de Star Wars, entonces me iba un poco ahí. Entonces, yo no acababa de entenderlo, ¿no? Ese reparto de las fuerzas, ¿no? Los pináculos, etcétera. Se ha caído parte de la bóveda. Sí, Por eso lo es. tanto, y eso ha afectado a toda la estructura. O sea, estamos ante una estructura mucho más debilitada. En principio sí, y de hecho durante los días posteriores al incendio se habló sobre la posibilidad de conservar la estructura pétrea, de no solo la estructura de madera definitivamente se daba por perdida, pero aún se planteaba incluso la posibilidad de que la estructura pétrea se mantuviera en su posición, y efectivamente son estructuras que trabajan por un sistema muy sutil y estricto de contrapeso, de manera que la pérdida de una de las partes puede afectar al conjunto, ¿no? Entonces, bueno, entiendo por lo que se puede ver que fundamentalmente son paños muy concretos de bóveda los que se han venido abajo, y que el resto del conjunto, mal que bien, se mantiene estable y va a poder ser salvado, ¿no? Pero incluso durante el incendio se planteaba que si el fuego llegaba a las torres, y las torres desempeñan un papel fundamental desde el punto de vista del arrastramiento, probablemente eso habría sido fatal para la fábrica del edificio, ¿no? Pues claro, hay que entender, yendo un poco también al origen, ¿no?, de Notre Dame, que parte de su estructura era de madera.
Es más, parte de lo que peor ha quedado, ¿no? Es esa estructura interna de madera llamada el bosque, etcétera, que se quemó. Sí, lo que pasa es que esa estructura es una estructura apoyada sobre la estructura pétrea, con lo cual no es indispensable para la estabilidad del conjunto. Es decir, esa estructura de madera sirve para apoyar una cubierta que proporciona estanqueidad contra el agua. Esa es su función fundamental, su función protectora, ¿no? De manera que en principio el hecho de que la estructura de madera se pierda no tiene por qué afectar. Bueno, vamos a ver. Sí afecta, de hecho, ¿no? Porque una estructura gótica hay que pensar que es una respuesta formal a un conjunto de cargas. De manera que si tú eliminas partes de esas cargas, en principio la geometría deja de ser adecuada para ese nuevo esquema que aparece, ¿no? Lo que pasa es que, en principio, esa variación podemos considerar que es lo suficientemente pequeña como para que la estructura en su conjunto pueda seguir siendo viable. Y aún así, cuando empecemos a hablar de posibles remodelaciones, etcétera, cualquier arquitecto que se enfrente a eso tiene que pensar en ese juego de reparto de fuerzas. Incluso quizá los nuevos materiales provoquen que se necesiten nuevos materiales en el resto de Notre Dame. Yo creo que eso habrá que hablarlo en la tertulia con un poco más de cuidado, pero ya tenemos experiencia durante el siglo XX de nuevos materiales que han convivido mal con estructuras históricas. Es decir, que puede que la solución no pase, o puede que el uso de nuevos materiales no solo nos ayude, sino que sea contraproducente. Entonces, tenemos que ser muy sensibles a eso, y yo creo que cuando hablemos de estas propuestas nuevas que están surgiendo, surgirá ese tema, ¿no? Vale. Pues entonces, antes de llegar a propuestas concretas, vamos un poco a lo general, a ese mundo de la restauración. Restauración como arte, yo creo, incluso, porque me acordaba de un artículo que acabas de publicar, María, en el debate.es, de Frangélico, que estamos hablando del mundo de la pintura, pero claro, yo veía cómo han devuelto el color al azul de Frangélico, ¿no? Que yo creo que es un azul, pues, de los más bonitos de la historia del arte, que en el fondo lo único que han hecho ha sido limpiar, pero tenemos otros ejemplos en escultura, en pintura, etcétera, algunos tristemente famosos, en los que la restauración se convierte en una deformación, incluso lo que hablabas, ¿no? De Ledic. Ya casi de esta saco francés. No, al final es un punto muy delicado. ¿Qué hace? Restaurar, copiar, imitar. Bueno, yo pienso que en este caso, hablando del caso concreto de Notre Dame, sería importante recordar cuál es la concepción original de esta construcción, porque a veces nos fijamos solo en materiales, en estructuras, que está fenomenal y que además es absolutamente necesario, obviamente, fijarnos en esto, ¿no? Pero a mí me parece que en el caso de Notre Dame, o en el caso de Frangélico, pero es que siempre hay que ir al origen, ¿no? De una construcción, entender cuál era la concepción del hombre medieval, que concebía la catedral no como hoy la concebimos en muchos casos, ¿no? Sino que para ellos la catedral era el símbolo de la ciudad. La catedral, por lo que antes decía Mariano, además, para ellos era un signo de unidad, y esta unidad se ve también en toda la construcción, ¿no? Que por eso, claro, estoy totalmente de acuerdo en lo que decía él, que a veces los materiales nuevos pueden convivir peor con los antiguos, porque está todo pensado con tal unidad, ¿no? De criterios, de relación entre estructuras, entre soportes interiores y exteriores y demás, pues que al final es complicado como abordar, ¿no? Una restauración desapegándonos de lo que es el origen, ¿no? Histórico de esta construcción, ¿no? Además, antes recordaba también Blanca, ¿no? Como la propuesta de Violet, ¿no? Y en este sentido, pues claro, hasta el siglo XIX, finales del XVIII, XIX, prácticamente el arte gótico era el arte de los godos, era un arte, ¿no? Vasari en 1501, las vidas de los artistas, dice que rompe, ¿no? Con toda la perfección, y precisamente es en el XIX cuando se le vuelve a dar este impulso. Entonces, a mí personalmente me gustaría que se recuperara en la medida de lo posible, evidentemente utilizando nuevas técnicas, nuevos materiales, pero que no se perdiera la esencia del gótico, ¿no? Y del significado histórico que tiene la catedral. También lo hablábamos antes. Totalmente de acuerdo. No sé. En ese sentido, sí, las catedrales
hay tal vinculación de la ciudad con su catedral, que antes también lo estábamos comentando antes de empezar la tertulia, ¿no? Que para una persona de León su catedral es mucho más que una catedral. Para, en cambio, uno de Salamanca, la suya será la más bonita. Y hay una implicación ciudadano con el símbolo de la ciudad, que además precisamente ese es su origen, no solamente las góticas, para los italianos, florentinos del siglo XV, era el orgullo de poder terminar la Catedral de Santa María del Fiore de Florencia, casi como un reto, con una estructura totalmente distinta como fue la cúpula de Brunelleschi, pero que me parece también fantástica. Ellos pensaron un proyecto que parecía imposible de abarcar, pero decían, Dios proveerá, el talento florentino será capaz de resolver este problema, y fueron capaces de hacerlo, y es el orgullo cívico. Entonces es mucho más simplemente que un monumento, ¿no? Hay más. Claro, hay que mantener al final el espíritu de la catedral. Y entonces a lo mejor ante para nosotras sí. Sí, ¿no? No sé si Mariano estará. No, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿El espíritu? No, sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que también creo, por tratar un poco de definir mi posición, y ya luego discutiremos más en concreto de estas propuestas. Efectivamente, la catedral es un símbolo de unidad, y yo creo que la catedral tiene sentido y tiene valor, aparte de su valor artístico, constructivo, etcétera, en la medida en la que una comunidad o un pueblo se siente identificados en él, ¿no? Pero creo que también para mantener vivo ese valor tenemos que de alguna forma sacudirnos esta idea de fosilizar el edificio, porque en el momento en el que se fosiliza ya parece que deja de ser nuestro, ¿no? Y entonces no fosilizarlo también implica estar abierto a transformaciones, a relecturas, a lo que en cada momento se decida que es lo más pertinente, ¿no? Con esto quiero decir que yo, en principio, desde un punto de vista abstracto, no me cierro a ninguna intervención, a ningún tipo de intervención sobre el edificio. Siempre dentro del entendimiento de lo que el edificio fue en su origen y de lo que representa, y desde el entendimiento de la técnica constructiva que hay asociada a él, porque si no, difícilmente envejecerá bien todo lo que hagamos sobre ese edificio. Pero bueno, dicho esto de que no debemos de ninguna manera fosilizar ninguna obra de arquitectura como algo que ya no se puede transformar, a mí hay un tema que me interesa muchísimo, del que yo veo que se habla poco y que creo que es clave para, de alguna forma, definir la dirección en la que debe transformarse el templo, que es el concepto de memoria colectiva, y que es el concepto del paisaje de la memoria colectiva. Yo, por ejemplo, estuve en Notre Dame en diciembre del año pasado, y me sorprendió el estado de abandono en el que estaba el templo. Y me sorprendió, por ejemplo, que había una iniciativa norteamericana de recaudación de fondos para restaurar el edificio ante la aparente desidia que la sociedad francesa tenía hacia el templo, ¿no? Entonces, ahora estamos todos como muy sensibilizados con el tema, y todos hablamos de cuánto se ha perdido y de lo importante que es, pero ese mismo templo hace 2 días estaba en bastante mal estado, y no hablo de la cubierta, hablo de las gárgolas, hablo de muchos temas de piedra que estaban incluso en riesgo de caerse, ¿no? Entonces, bueno, si este acontecimiento ha servido un poco para espolear un nuevo amor por la Iglesia y para replantearnos su importancia como imagen de la sociedad, bienvenido sea, ¿no? Lo que quiero decir, a lo que me refería con este tema de la memoria colectiva, es que cuando algo que forma parte de nuestro paisaje cotidiano desaparece, nosotros nos sentimos de alguna forma alterados y sentimos que algo de nuestro modo de vida ha desaparecido. Y la primera respuesta es siempre como tratar de reparar ese sentimiento de pérdida. Sin cerrarme o sin descartar por norma ninguna de estas propuestas que vemos aquí, si a mí me preguntaran qué hay que hacer, yo diría que hay que recuperar la imagen de Viollet-le-Duc, porque es el paisaje de la memoria colectiva que cualquier parisino, incluso los que no somos parisinos pero vamos a París de vez en cuando, ahora mismo sentimos como pérdida. Eso va a desaparecer dentro de una generación. Dentro de una generación, si no se ha recuperado la aguja de Viollet-le-Duc, nadie la echará de menos, probablemente tenga menos sentido. Lo que quiero decir es que deberíamos
incorporar ese ingrediente en el debate. Es decir, cómo el paisaje de la memoria colectiva incide sobre nuestra percepción de la ciudad y a qué velocidad ese paisaje se va acomodando a las nuevas circunstancias, ¿no? Para, en función de cómo sucedan esas dinámicas, decidir sobre si lo que hay que hacer es recuperar una imagen perdida, pero que todavía forma parte de nuestra memoria, o no, o definitivamente hay que pasar página y hacer otra cosa. No, yo estoy de acuerdo en que la catedral, cualquier edificio no debe fosilizarse, pero de hecho creo que las catedrales son edificios vivos, en el sentido de que todas las épocas históricas dejan su huella de alguna otra forma, ¿no? Con más o menos intervención, pero es verdad que la misma Notre Dame, que tarda prácticamente 200 años en lo básico, en la construcción, pero en general cualquier catedral, ¿no? Tiene la huella del paso de la historia, ¿no? En sus distintas épocas, y esto también es verdad que es muy interesante. O sea, yo me refería también a que cuando se haga la restauración no se olvide como que la distribución del espacio, todo está pensado para una liturgia concreta, Totalmente. para una que recoge la tradición que arranca en las basílicas paleocristianas, luego en estructuras de peregrinación, es decir, me refería a que esto esté también un poco presente, ¿no? Pero evidentemente yo, estoy de acuerdo en que... Sí. No, yo creo que si hay algo que no se ha fosilizado en general son precisamente las catedrales, porque se han ido haciendo con el paso de los siglos. Por ejemplo, vas a Toledo y tienes desde una estructura así que comienza en el siglo XIII, pero luego tienes también una fachada en la zona sur neoclásica, ¿no? Sí. Y las torres del XV. No, eso es barroco. Barroco, sí. Barroco, no, sí. pero hay una intervención neoclásica en la fachada Sí, principal, sí. igual que la Catedral de No. Burgos hay una intervención muy desafortunada sobre el pórtico principal, ¿no? O sea, Exacto. que de carácter neoclásico. Sí, sí. No siempre han sido buenas Sí, transformaciones. ni mucho menos, Pero da un poco No. la sensación, yo no sé si es porque, claro, percibimos la historia de manera diferente a medida que se aleja en el tiempo, ¿no? Yo sí percibo como más recelo o más escrúpulos a la hora de intervenir sobre el patrimonio hoy día de lo que creo que tenían en otras épocas. O sea, que me da la sensación de que antes edificios como las catedrales se iban transformando de una manera como más desenfadada, por así decir, ¿no? Puedo pensar en ejemplos más contemporáneos donde pasa eso. Estoy pensando, por ejemplo, en la intervención de Miquel Barceló en la Catedral de Palma, ¿no? Pero me da la sensación de que ese tipo de actuaciones o ese tipo de actitud es menos habitual hoy día. No sé si, ya digo, no sé si es cosa de que la historia se percibe distinto a medida que pasa el tiempo, pero yo así veo, y lo digo también por esta imagen de abandono que yo percibí en Notre Dame no hace tanto tiempo, verdad. ¿no? Sí, yo eso lo comentaba también antes, que sí que noto que, no sé si miedo o a nivel público en general, supongo que a nivel historia del arte, arquitectos, se verá de otra manera, pero a nivel el que está desde fuera, sí que nota como pánico cuando dicen, no, van a remodelar no sé qué iglesia, y dices, van a liar una de... Eso, que a lo mejor son por ejemplos concretos, ¿no? Que se han usado como propaganda incluso anti esas remodelaciones, ¿no? Aunque pueden tener gustos, pues la pirámide del Louvre, etcétera, ¿no? Cada vez que dicen que van a tocar un edificio antiguo, hay un pánico a remodelarlo. Y hablábamos de otros ejemplos de remodelación o de conservación en el que lo que se decide hacer es enseñar lo que había, cómo está, y después hacer algo nuevo para que no se caiga en el fondo lo que había, ¿no? Que también es un sistema que no sé si para Notre Dame tendría algún tipo de sentido. Dejar lo que haya quedado y hacer una cubierta totalmente diferente o algo que marque muy bien la diferencia. Bueno, hoy día yo creo que el criterio predominante en cuanto a técnicas de restauración es diferenciar lo antiguo de lo nuevo, que hay que cubrir la estructura actual, yo creo que eso no hay duda, porque si no difícilmente va a perdurar en el tiempo. Quiero decir, lo que ha perdido Notre Dame es el sombrero, y sin sombrero no va a envejecer, o sea, correctamente, o sea que en eso estamos de acuerdo. Ya digo, cuánto deba diferenciarse lo nuevo de lo antiguo, pues yo creo que es un tema de debate. Incluso si la diferenciación de lo antiguo de lo nuevo debe ser algo visible para el lego o debe ser visible o apreciable solo para el especialista, también es un tema que se puede discutir, ¿no? Quiero decir, puede haber intervenciones o transformaciones del patrimonio como muy bien integradas, aparentemente miméticas, pero que un ojo experto sepa distinguir, y a mí eso también me parecería
un tipo de intervención consistente con evitar el falso antiguo, ¿no? Que es lo que se supone que se trata de evitar, ¿no? Al final, fíjate, yo uniría ese concepto con lo de la memoria colectiva, ¿no? O ese miedo. Al final tú tienes la imagen de Notre Dame y tú no quieres que te toquen tu imagen de Notre Dame. Al final tienes ahí tu maqueta mental y es un poco difícil romper eso en el mundo de hoy, creo yo, ¿eh? Sí, también tan mediatizado, tanta imagen, ¿no? Al final solo hemos visto imágenes de una Notre Dame. Efectivamente. Y de aquí a, pues eso, 20 años, pues si ya no está esa aguja, pues nosotros sí la echaremos de menos, pero los que empiecen a estudiar arte dentro de 10 años, pues ya será algo como natural para ellos. No, había una aguja, ¿eh? Lo que pasa es que esa aguja se cayó y luego Viollet la reparó con un diseño totalmente diferente. O sea, una pieza de ese tipo sí que existía en la catedral. Hay otro tema, hablando un poquito, ¿no? De hasta dónde llegar en la restauración, o sea, diferenciar o no, que es, por ejemplo, lo que se está haciendo actualmente también en el Partenón. En el Partenón se está reconstruyendo, en parte con mármoles originales, pero en otra parte no. Y se está ahora, justamente el debate que se está abriendo es que va a reconstruir no solamente el peristilo, sino parte de la cella, también de la naos, o sea, del muro de la naos, para un poco testimoniar ese enfrentamiento de la columnata contra un muro. Pero cuando empezamos ahí, ¿no? ¿Hasta dónde restauramos? Claro. ¿O qué imagen intervenimos? ¿No? Eso es muy interesante, claro. ¿Qué valor tiene un Partenón del siglo XXI, o sea, reconstruido en el siglo XXI? Yo creo que es importante que no se pierda la identidad, que uno no pierda el reconocerse, ¿no? O el sentirse identificado con la construcción, ¿no? Es difícil hasta dónde, pero también a mí, por ejemplo, la experiencia me llama la atención que cuando explicas la Catedral de Notre Dame, muchos no conocen la intervención del siglo XIX y se piensan que es todo del siglo XIII. Y de hecho yo creo que se ha conocido más a raíz del incendio, ¿no? Entonces, bueno, y es verdad que es una intervención bastante intensa y que fue polémica en su época, ¿no? Porque yo creo que la fachada, la escultura no tienen nada que ver. De hecho, los grabados del 18 de la Biblioteca Nacional de París muestran que no tiene nada que ver el lenguaje escultórico, ¿no? Que introduce. Entonces, es verdad lo que decíamos, que dentro de unos años, pues quizá cambie esta identidad, porque también está cambiando la sociedad, también está cambiando el modo de percibir, ¿no? La arquitectura, la religiosidad, y esto tampoco hay que olvidarlo, creo. Totalmente. Sí. Claro, esa idea nos limitaría, por ejemplo, ya entrando a algunas propuestas concretas, a esa posibilidad de hacer una cubierta que fuese la más loca, una piscina, que nos hiciese un aparcamiento de 3 plazas, que nos hemos quedado asombrados al encontrarlo en internet, 3 plazas de aparcamiento, que entiendo, Mariano, que sería imposible a nivel técnico. Sí. Por soporte. Por dejar claro que esto no se puede. Déjame que sea un poco provocativo. Aquí. No, la he visto. Déjame que sea un poco provocador. Pero quien lo esté escuchando, pues que busque aparcamiento techo Notre Dame en Google y lo encuentra. 3 pisos de aparcamiento. Yo me siento más cómodo con la piscina o con el aparcamiento encima de Notre Dame, y luego ahora lo explicaré, que con intervenciones de este tipo. Y me explico. Sí, de este tipo, que es que es una producción agrícola. Sí, eso es. No, la que estaba enseñando. Una producción eco-friendly. Por quien nos quiera seguir un poco, pues creo que es el diario El País, tiene una serie de imágenes, a ver si se puede ver con imágenes, con propuestas para remodelar Notre Dame. Yo creo que es pues igual, si buscan ahora en Google mientras están escuchando esto, El País, propuestas, remodelación Notre Dame, pues encontrarán, creo que hay hasta 12 fotos, la última es la de la piscina, que le gusta a Mariano. Y he dicho que me guste. O que se siente cómodo, en la piscina. Y ahora nos va a explicar por qué. Pues nada, yo creo que pueden ir viendo las fotografías. La primera es la eco-friendly, que es la que habla de una producción agrícola, que es de un arquitecto belga, Vincent Caleb. Voy a decir, Blanca. No digo ¿Por qué más cómodo con la piscina que con la granja? A ver, yo creo que todas estas propuestas que vemos aquí, en cuanto les pasemos el filtro estructural, el filtro de la accesibilidad, una serie de filtros, veremos que son todas inviables. Salvo que
alteremos profundamente, como decíamos, el espíritu de unidad constructiva, formal de Notre Dame, ¿no? Y aparte de eso, pues muchas de ellas nos hablan de paradigmas que yo creo que están ya más que superados, ¿no? Es decir, como hablar de una cierta reivindicación de arquitectura verde en la cubierta de Notre Dame. No sé, a lo mejor hace 40 años lo podría haber entendido, pero hoy día me parece una propuesta como banal y como muy poco meditada, ¿no? Entonces, cuando digo que me siento más cómodo con el aparcamiento, con la piscina, lo que estoy queriendo decir es que me parece que esas propuestas asumen claramente el carácter de caricatura. O sea, yo no creo que quien ha hecho ese fotomontaje esté cabalmente pensando que eso es posible, ¿no? Incluso si me meto a analizar la piscina, pues es que no hay ni por dónde entrar a la piscina. Digo, por intentar encontrar una lógica, ¿no? Quiero decir que para mí es una imagen provocadora sin más, y su autor sabe perfectamente que esto es simplemente una provocación. Y me preocupa pensar que quien propone hacer un jardín con árboles en la cubierta de Notre Dame no está entendiendo que eso es una provocación, porque verdaderamente no es viable, o no es viable sin alterar profundamente la lógica de la estructura gótica, ¿eh? Una estructura gótica, ya digo, es una respuesta geométrica, formal, a un conjunto de cargas. Si tú alteras la carga, la estructura o la geometría que está propuesta ya no funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacer esto viable? Forrar la estructura original de una nueva estructura que sea capaz de soportar esa carga y dejar la bóveda de crucería como un decorado que ya no tiene esa función estructural. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque si no, no es posible. Es decir, yo no puedo de repente meter 2 toneladas por metro cuadrado de tierra en la cubierta de Notre Dame o 2 toneladas por metro cuadrado de agua o lo que sea, y pensar que la estructura original es capaz de soportar eso, porque no puede ser. Por no entrar, ya digo, en otros temas de índole práctica que también habría que considerar, llegado al punto de querer esto realizarlo, ¿no? Es decir, yo quiero hacer un jardín verde ahí arriba, ¿y cómo subo a la gente? ¿Y tiene sentido que yo suba a 2.000 personas al día o a 20.000 personas al día a la cubierta de Notre Dame? ¿Cómo les doy acceso? ¿Cómo hago segura la evacuación en caso de incendio, ¿no? Si nos ponemos a querer construir esto, vemos que hay que alterar radicalmente no solo la imagen de la iglesia, sino también la forma en la que funciona. Entonces, para mí son todo caricaturas y digo, me siento más cómodo con el aparcamiento y con la piscina, porque creo que decididamente asumen su papel de provocación. Por lo que entiendo, Mariano, entiendes la cubierta de Notre Dame futura como una cubierta, como un sombrero que no tiene más uso, o sea, nadie usa un sombrero de zapato. Efectivamente. Pues, volver a lo que había. Sinceramente. Aunque sea con otra forma o con otro estilo, pero volver a lo que hay, que mantenga ese espíritu y que se convierta en lo que era, un sombrero. Claro, eso me parece más lógico. No con roble de 400 años, porque no vamos a talar unos robles de 400 años para hacer la nueva cubierta, seguramente con mejores herrajes, seguramente con mejores sistemas de protección contra el fuego, con todo lo que se quiera, pero si se quiere, digamos, recuperar Notre Dame, incluso, ya digo, con otra geometría, con otra propuesta formal, yo ahí no me atrevo a decir, aunque personalmente preferiría recuperar la imagen de Viollet. No me atrevería a decir formalmente hay que ir por aquí o por ahí, pero sí creo que hay que hacer algo que, mal que bien, funcione, o incorporando nuevas tecnologías, funcione más o menos como lo hacía el edificio original. Yo creo que hay que aprovechar evidentemente las ventajas de nuevas tecnologías, nuevos materiales, porque es obvio que ayudarán además a su conservación en el tiempo, pero volver a la imagen de Viollet. Las nuevas propuestas me parece que están en la línea de muchas tendencias contemporáneas, ¿no?, actuales, donde lo que se busca es la continua novedad, ¿no? La continua novedad y la afirmación del subjetivismo, ¿no? Y esto en parte es un poco contrario a lo que es el espíritu original de la catedral, que afirma más al pueblo que al constructor, que a veces ni siquiera conocemos el nombre, ¿no? Y aquí parece que se da la vuelta, ¿no? Invertimos esta posición. Una obra de autor, ¿no? Exacto, es una obra de autor. Yo dejo mi genialidad aquí con la piscina o con la propuesta, ¿no? Pero que es como esta búsqueda de la novedad para afirmar, bueno, a uno mismo, creo que... Fijaos, veo que vais muy por recuperar a Viollet, pero ya digo Viollet, así no me equivoco. Claro, mucho mejor. Pero entre las propuestas que veo,
sí que veo muchas que optan por el cristal. Y cuando recuerdo mis maravillosas clases con María de gótico, siempre recuerdo la importancia, ¿no?, de las vidrieras, la Saint-Sever, por ejemplo, ¿no?, como sumum de eso. Y veo alguna idea que sí que opta mucho por utilizar el cristal en el techo. No sé si eso... ¿no? Yo, sinceramente, lo veo como un error, ¿no? La propuesta 9, por ejemplo, de AJ Studio, que puede parecer como muy bonito el juego de luz y color, es verdad. El gótico, o sea, nace con la intención de ser un reflejo de la Jerusalén celestial, ¿no? Del capítulo 21 del Apocalipsis, en la que se habla de la caja de cristal llena de color, que son gemas preciosas. Hasta el propio Suger, cuando se hace la colocación de la primera piedra, tira joyas en la zanja. Entonces era para que esto florezca, y florecieron en las vidrieras. Pero es para crear un espacio interior. Un espacio interior en ese que te transporte anagógicamente a la Jerusalén celestial. Llevar eso hacia afuera, bueno, sí, le puedo entender, pero no le encuentro tampoco mucho... Es que desde los textos del gótico, sobre todo de Suger, el sentido del vidrio del siglo XIII yo creo que no es el que se propone. No, por supuesto, en los colores, nada. Los colores, lo que se propone es que la catedral sea, como decía Blanca, un microcosmos diferenciado del resto de la ciudad, ¿no? Y la vidriera como luz nova, como luz nueva, símbolo de la Jerusalén celeste, y que a su vez transmita una iconografía, ¿no?, que antes estaba en pinturas murales, en otro tipo de soporte. Y luego, no sé si aquí me equivoco, Mariano, pero es evidente que las cubriciones de las catedrales góticas, sobre todo en el norte de Europa, también están pensadas para todo un sistema de desagüe, ¿no? Sí. Entonces, es por eso. No veo muy claro que el vidrio... Bueno, no lo sé. Bueno, en principio el vidrio es tan impermeable como cualquier otro material. Yo ahí no veo imposibilidad de utilizarlo. Pero quizás más resistente la pizarra, ¿no? No sabría decirte. A mí, por ejemplo, me puede plantear a lo mejor más dudas desde el punto de vista de variación térmica sobre la bóveda, que a lo mejor ahora sin duda sería más agresiva, más fuerte. Y luego también... me preocuparía a lo mejor más, desde un punto de vista estructural, el hecho de que todas estas propuestas hablan de grandes espacios diáfanos sobre la bóveda, que al final acaban mandando la carga no de una manera como bastante repartida, como hacían los armazones de madera originales, ¿no?, que al final pues mandaban parte de la carga sobre la clave de la bóveda o parte sobre los riñones, etcétera, sino que ahora, digamos que, de nuevo, el esquema de entrada en carga sobre la fábrica de piedra se va a alterar sustancialmente, y no sé si verdaderamente va a funcionar bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a propósito de este sentido de novedad, se ha alabado mucho, y yo puedo estar de acuerdo con eso, como el carácter innovador de los franceses, ¿no?, y la ausencia de prejuicios que han tenido, pues por ejemplo, para intervenir en el Louvre, que yo personalmente es una intervención que apoyo y que creo que es pertinente y buena, ¿no? Pero sí, creo que aquí prima demasiado el sentido de singularidad y el sentido de creación individual sobre lo que debería ser el auténtico espíritu de la catedral, ¿no? O sea, que no acabo de verlo, la verdad. Me gusta esa idea, o sea, me quedo con esa idea de la catedral como pueblo y no como firma. Y es verdad que la mayoría de las catedrales, pues, es muy difícil encontrar un autor concreto, ¿no? Al final también es una suma de maestros, ¿no? Sí. No, me gusta el concepto, y que todas las remodelaciones, claro, van por el lado de el estudio tal o el arquitecto tal ha hecho la famosa remodelación de Notre Dame, ¿no? Se diría dentro de unos años. Para terminar, porque me he quedado con la duda, ¿eso de que los nuevos materiales y los viejos materiales, o los materiales clásicos, no combinan bien? Sí, bueno, hemos tenido restauraciones muy desafortunadas que hoy día se revierten a materiales originales, ¿no? Pues por ejemplo, que recuerde de hace poco, ¿no?, la Catedral de Santiago, que se está, digamos, rehabilitando profundamente para devolverle las técnicas originales, ¿no? Durante el siglo XX se añadieron multitud de elementos de hormigón a la catedral que se ha probado que no funcionan correctamente porque al ser muy rígidos acaban quebrando la estructura original, las piedras, vamos, la estructura de fábrica original. Y, por ejemplo, pues y eso se explica bastante bien en la visita a la propia catedral, se han recuperado, por ejemplo, técnicas de cosido de piedra mediante llaves metálicas
con relleno de plomo, ¿no? Que es un material bastante flexible que admite movimientos diferenciales, ¿no? Sin provocar daños sobre la estructura original. Bueno, pues digo, es un buen ejemplo de materiales nuevos que se ha demostrado que no por aportar más rigidez o por aportar más resistencia conviven adecuadamente con los materiales tradicionales. Y ya digo, en muchos casos se está volviendo a recuperar las técnicas tradicionales para que eso funcione. Lo de la rigidez, flexibilidad de los materiales era otra cosa que me volvía bastante loco en las clases de arte. Tampoco era capaz de entender la flexibilidad que tiene una piedra, pero entiendo que, o más que la flexibilidad de una piedra, cómo la catedral se mueve. O sea, o cómo la catedral es capaz de... pues vuelve a lo mismo, ¿no? Ese reparto de fuerzas siempre es que no soy capaz. Yo no tengo esa mente... Bueno, no sé si es abstracto o es súper sencillo. Para un arquitecto yo jamás pude con ello. Es diferente. Jamás pude con ello. El tema de la rigidez y la flexibilidad puede ser menos intuitivo. Pero el tema de los movimientos es absolutamente físico. Es decir, todas las estructuras se deforman, todas las estructuras se mueven. Y muchas veces la posibilidad de movimiento es lo que evita la rotura de algún elemento concreto. ¿Vale? O sea que es tan sencillo como eso. O sea, otra cosa que no seamos capaces de percibirlo a simple vista. Bueno, sería un poco también de repente... Pero todas las estructuras se mueven y lo necesitan. Ya que hablabas de Santiago... Se mueven. ya que hablabas de Santiago, y ya sí que terminamos... Al final lo que se demuestra es que lo importante es la conservación. Porque hablabas del abandono de Notre Dame. Ya me acordaba de Santiago ahora por cómo se ha devuelto también la gloria, ¿no? Al pórtico de la gloria. Como, la policromía. Tanto que a veces no hablamos un poco y nos tiramos un poco piedras a España, etcétera, pero al final cuanto más se cuide una obra de arte, ya sea una pintura, una escultura o incluso un edificio, ¿no? Una obra de arquitectura, menos problemas te dará, menos granjas eco-friendly tendremos en los tejados, ¿no? Y eso es una labor que al final es trabajo. Es trabajo y al final es el arte, ¿no? De mantener vivo el arte. Y estudio previo, porque a mí me da la impresión de que estas propuestas carecen un poco de estudio previo, ¿no? Absolutamente. Y el Pórtico de la Gloria tiene una investigación previa muy potente y por eso yo creo que es una de las claves, ¿no? De que la restauración... Sí, yo creo que es que las propuestas van más, como decía Mariano, el camino de la provocación, de generar un debate, poner las cosas sobre la mesa para... más que una propuesta real, sinceramente. Bueno, pues han provocado debate. Y lo hemos tenido, por lo menos una tertulia, aunque en algunos momentos han parecido clases particulares de, no sé si arquitectura, historia del arte. Insisto, ya no puedo suspender por retroactividad. Así que bueno, pero vamos, había traído un montón de chuletas y de apuntes por si acaso, para ver las arquivoltas, todas esas cosas. María Rodríguez Velasco, muchísimas gracias. A ti, Pablo. Blanca Muro García Villalba, muchísimas gracias. A ti. Y Mariano Molina Iniesta, gracias. Muchas gracias. Los tres profesores de la Universidad CEU San Pablo, 2 historiadores del arte y un arquitecto. Yo creo que hemos explicado bien lo que ha pasado en Notre Dame, lo que algunos quieren hacer en Notre Dame y lo que realmente es Notre Dame, ¿no? Y me quedo con esa idea de mantener el espíritu de una catedral que se hizo para algo y para eso se tiene que mantener. Muchísimas gracias a los tres, de verdad. Gracias por estar en Cultura y Debate, en el debatehoy.es, y recuerdo que en iVoox, en iTunes, en Spotify, en YouTube y también en el debatehoy.es, en esas nuevas newsletters que hemos estrenado hace muy poquito con la remodelación de la web, la pueden visitar y suscribirse a esas newsletters para tener todo en su correo electrónico. Gracias a los tres, gracias a ustedes y hasta el próximo Cultura y Debate. Un podcast del debatedehoy.es.